Hola, buenas tardes. Gracias por encontrar este auditorio que está oculto en las profundidades de la fiesta del libro. Tengo el honor hoy de conversar con ustedes. Mi nombre es Ana Carla Carmona y de conversar con este panel de creadores de historietas y cómics. Va a ser una charla bastante concisa porque tenemos poco tiempo, pero yo quería empezar dándole la voz a ellos para presentarme un poco y que nos contaran como un poco de qué los ha traído hasta acá, antes de empezar con las preguntas sobre la charla que se diseñó. Empecemos por Laura, la que está por acá, muy tímida. Bueno, yo me llamo Laura Guarisco, firmo mis cómics como Guariskin, soy autora de cómics, ilustradora, se puede decir. ¿Y qué? Nací en Caracas, tengo ya aquí en Colombia 8 años, 6 años en la ciudad de Medellín. Entonces cuando me preguntan de dónde soy, digo que soy de acá. Y he autopublicado varios libros de historieta y el año pasado publiqué una novela gráfica llamada Nido. Bueno, creo que ese es el resumen. ¿Y por qué estoy aquí? Porque me invitaron. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Enrique Sierra, pero me pueden llamar Quique Sierra. No voy a adentrarme en eso, pero me gusta que me llamen Quique. Soy de Cartagena de Indias, Colombia. Soy diseñador gráfico, ilustrador y me llaman artista. Y la mayoría de las producciones visuales que trabajo yo son relacionadas con la cultura popular de la región del Caribe. Trabajo lo que es la representación visual de patrimonio, tanto cultural como arquitectónico de Cartagena, y lo traslado a través de ilustraciones y también a través de narración gráfica. Actualmente estoy desarrollando un cómic biográfico, desarrollo también todo lo que son historietas para proyectos editoriales, pero hoy en día estoy desarrollando un proyecto personal que es un cómic biográfico. Y estoy aquí porque como que les ha gustado todo lo que yo he hecho y me han invitado. Bueno, yo me llamo Mario Garzón, yo firmo como Rey Nigas. He hecho dos novelas gráficas, una que se llama El Mus en la Zona, que es una historieta de ciencia ficción sobre la primera película colombiana de la historia. Y el año pasado, al final, La Buena Sombra, que es sobre una multinacional bananera y su papel en Urabá a finales del siglo pasado. Gracias a todos. Este es de Mario. La buena sombra y Nido, los podemos anotar por ahí Para que la gente los vea. Sí, me si no, parece si no los tienen a comprar en la feria. los A pueden precio de comprar en cuenta. stand. Ahorita somos en Ahorita somos publicidad, pero para que sepan. Ambos son Nido de esa publicación, pero el otro no, ¿cierto? El otro es el que editorial. Nido tampoco. Nido no es autopublicado. No, yo pensé que dijiste todos en autopublicación. Puede que lo haya dicho. No, tengo tres libritos autopublicados de historieta. Sí, Por la también. pantalla, Cambur y No me gustan las peceras. Y Nido, que es una novela gráfica, una historia después de largo aliento. Fue publicada aquí en Colombia con Planeta Comic y está publicada en Brasil con Fariacida Editorial. Dentro de como el origen de esta charla siempre se habló de esas intersecciones, esos puntos en que nos tocamos el cine y el cómic y la historieta. Y cuando Mario me la propuso, a mí me pareció muy interesante también hablar desde cómo narrar con imágenes puede estar mucho más cercano incluso de si se ve como una narrativa clásica que si hablamos de esos puntos disímiles que hay entre la narrativa audiovisual y la narrativa literaria. Para mí ustedes se encuentran siempre en lo que hacen unos muy buenos algunos puntos medios. Yo les quería preguntar por eso, por cómo hacen en sus obras para converger como esos diferentes
caso es una cosa bastante intuitiva, es decir, si uno se para frente a la página, digamos que el cómic tiene una ventaja diferencia, digamos, en relación al cine, que la forma como tú diagramas la página marca un ritmo. Si tú tienes muchas viñetas pequeñitas, eso te da una sensación de picado. Casi de planos, por momentos. Yo leyendo los decía como, es que esto es como si hubiera decidido hacer 20 planos y no 3. El ritmo y cambia. Sí, determinas que a mí eso me gusta que comparten el cómic y el cine, y es que tienes una percepción del tiempo particular, es decir, el cine te introduce en un ritmo y en un timing particular, y el cómic hace eso mismo a través, por ejemplo, de las viñetas. Una gran diferencia es que el cómic no tiene audio, y entonces es muy interesante cómo el cómic trata de reproducir el audio, y el ejemplo clásico son las onomatopeyas, esas imágenes que dicen ¡pum! O crash, o que la forma como tú dibujas la letra, qué colores usas, los cartones, con eso simulas un poco el sonido. Y en particular en estas dos obras, El Nido y En la Buena Sombra, yo me encontré con la obra de Laura, que tiene también muchas menciones musicales. Sí, está llena de música. Que son muy importantes en la obra. Bueno, es que cuando yo llegué acá, a Medellín, yo conocí a Paola, y yo antes nunca había leído Paola, y vi un taller con ella, espectacular, fue como que wow, qué chévere esto. Y cuando empecé a leer los cómics de Paola, me encantaba que ella colocaba como frases, ¿cierto?, de canciones, y le colocaba como que de qué banda era. Y luego como que me fijé en eso y vi que en otras historias también ocurría, y me parecía muy poderoso, como es verdad que no hay música en los cómics, pero puedo hacer una cita y alguien puede fácilmente agarrar ahora el celular. Incluso también pensé de repente un QR, un feed en Spotify, y puedes de repente leer tu cómic con una banda sonora, como que bien interesante, muy chévere, pues, y fue como un recurso que me robó de Paola, que seguramente ya se habrá robado de mucha otra gente. Yo también me lo he estado robando, no solo de Paola, sino de Guarisquín. Mi situación, o sea, cuando he empezado ya a trabajar con narración gráfica vinculada con el cine, yo he tenido un orden distinto a la hora de adentrarme otra vez al tema del cómic. Lo digo porque, bueno, yo crecí pues teniendo cómics más de superhéroes. Yo era de estos chicos Marvel, lo que ahora es toda esta producción súper especial de Marvel y DC, pero sí, he sido mucho de Frank Miller, pues de una generación que hoy en día pues se le hace tributo y todo, pero yo hice un clic diferente cuando me vi la película, no me había leído el libro, pero me vi la película Persepolis de Marjan Satrapi, y yo en ese momento decía, ¿cómo? O sea, no había visto el cómic, pero ¿cómo se podría pues, relatar ese cómic? ¿Cómo era la manera como narraba ella? Y vi ahí como, primero empezó el cómic y luego la película, había leído el cómic y a continuación la peli, pero me pareció interesante, ahí encontré muchas diferencias, como decía, con el tema de los sonidos, de la voz también. Tiene una gran banda sonora, Sí. esa película. Pero te iba a decir que en el caso que yo trabajo también lo popular, Cartagena o el Caribe tiene una melodía particular, es siempre un reto, y el recurso que más me sirve también es poner esas fuentes musicales, y ahora como estamos en esta generación que es más fácil poner en Google o Spotify, ya hablo de eso. Y volviendo a las narrativas, no sé si Laura quiere retomar la pregunta. Bueno, yo por lo menos cuando vi que íbamos a hablar un poco de cine, lo hablé con varios amigos, yo por lo menos no tengo como película favorita, ni me cuesta mucho como decir este es mi género favorito, y dije como que no, yo tengo que hacer la tarea de qué es lo que a mí me ha marcado y quiénes son los directores y cuál es lo que más me gusta.
pero creo que me basa más como en referencias de otros cómics, ¿sabes? O incluso de documentales, un poco para narrar lo que quería contar. Pero bueno, no sé, sí pienso que, o sea, me han dicho que se ve muy cinematográfico la obra, y en verdad sí, o sea, podría como adaptarse, creo yo, fácilmente al cine, pero creo que también el cómic tiene un lenguaje también particular, ¿no? O sea, incluso lo que decías de diseñar la página, yo soy formada como arquitecta, entonces para mí un poco diseñar la página es como si estuviera diseñando un plano también de arquitectura, lo ligo más como a eso, y cuando hablamos de ritmo, jerarquías y todas estas cosas, lo veo más como visualmente como un plano arquitectónico, pero sí, la viñeta funciona un poco como un plano, ¿cierto? Te va marcando el tiempo, el espacio, o sea, no sé si tiene mucha relación, creía yo. Incluso ahora cuando hablan como que no del storyboard, tú que haces cómics puedes hacer storyboard. Y no, yo, bueno. Iba para allá. ¿Y Quique? Yo voy a hablar sobre todo del libro porque voy a confesarle algo aquí, ya Laura lo sabe. El libro de Nido a mí me tocó la fibra de una manera impresionante, sentí que estaba muy conectado, o sea, ella en la manera como lo narraba, y ahora que lo acabo de mencionar, yo también yo me lo imaginaba en formato cine, esta Melissa, este personaje, me imaginaba las tomas, me imaginaba también los matices y todo. Veo una fuerte relación en la narración que se puede configurar bien en cine, aunque yo no soy cineasta ni nada, pero yo sí debo decir que en tu caso, no he leído el tuyo, pero lo voy a leer seguro porque ya me han hablado bellezas. Yo sí noto que en estos casos sí hay una buena conexión de la manera como vas a narrar, sabiendo bien que no haya, que no se paren los ritmos a la hora de hacer cada una de las secuencias de la viñeta. Y bueno, como para entrar un poquito en la obra de cada uno, voy a hacerles como unas preguntas sobre los libros y sobre sus producciones en particular. Yo soy Viola y leyendo tu libro me encontré con mucha cercanía, ¿cierto? Como que yo decía que hay una investigación previa, que hay un montón de trabajo sobre esta historia que se ve, pues como que no fue gratuito, ¿cierto? ¿Cómo fue el proceso de crear ese libro? ¿Por qué una persona que está tan lejos de ese tema decide abordar esa investigación? Me sorprendió gratamente. Tenía un poco de temor. Siempre tengo temor cuando alguien quiere hablar de nuevo, pero quería comentarte sobre ese proceso de investigación, por qué ese tema. Pues primero, muchas gracias. Y una opinión de alguien de la OPA para mí vale muchísimo porque yo no estaba en la OPA. Yo quise ir, pero cuando me gané el premio tenía como 6 meses para hacer como 80 páginas, no tenía ni el tiempo ni dinero para ir a grabar. Ahora que vine acá pensaba ir mañana porque no tenía el dato de la charla de mañana, y yo dije, para grabar 6 horas llego allá y presento una biblioteca, me vuelvo los domingos y no, luego vuelvo a la charla, entonces eso está aplazado, yo quiero hacerlo antes de terminar el año. Cuando uno no puede conocer las cosas directamente, lo que yo hago es compensarlo con investigación. Entonces, en este caso en particular, pues para mí significó leer obviamente el informe de la Comisión de la Verdad relacionada al surgimiento del bloque de Cárdenas, que es el principal en Urabá, fue el principal. Primero, segundo, material de prensa. Yo también una tesis doctoral sobre una pelada que describe cómo es el día a día en un pueblo cuando estaba bajo control paramilitar, que a mí me sirvió muchísimo porque es un tipo de detalles que tú no sabes. Los errores de toque de queda, por ejemplo, que es un tema, los toques de queda, que hay un momento en el que el hermano le dice, ya va a salir el comunicado, y lo hacían en unas determinadas épocas. Hay un personaje que a mí me parece súper triste. El personaje que no tenía planeado, que era el hermano del protagonista, que es un niño pequeño, que es alguien que está diciendo, aquí la guerra es así, y yo voy a sobrevivir y voy a hacer lo que tenga que hacer.
Y no es que esté bien o esté mal, yo creo que sea para sobrevivir, que es una cosa que yo sí veo mucho en historias del cine, niños en la guerra, y cómo se los come la niñez, tienen que volverse adultos a los 15 años. Y por otra parte, a mí me interesa mucho el habla popular. Entonces, reproducir, aquí me parece que es muy rico en Colombia. Tú te mueves 1 kilómetro y ya cambia completamente el ritmo de cómo la gente habla, con qué palabras, cómo arma las frases gramaticalmente. Y yo no tenía ni idea de eso. Entonces, yo lo que hice fue irme a una cosa que se llama Estudio del Habla Etnográfica, que cuentan cómo hablan regiones muy específicas del país. Hay uno muy viejo, que es de hace 50 años, y hay otro que es un profesor Llerena, que es reciente. Yo a él le escribí, le dije, profesor Llerena, estoy haciendo esto, y quiero que me ayude. Y a él, yo le invité, ojalá hubiera venido, pero creo que no pudo venir, pero con él, a él yo le decía, le escribía un día, profesor, ¿cómo le dice a una persona que corta el banano? Es una vaca, cada función tiene un nombre. Sí. Y si tú vas a Córdoba, cambia el nombre. Si estás en Urabá, un pequeño tiene un nombre. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo se llama? Me decía, se llama, me escribía el otro día, se llama así. Yo, profesor, en Tierra Alta hay mototaxis. Y me decía, no sé, voy a preguntar. Y al otro día me escribía, sí hay o no hay. Entonces, fue la manera como yo compensé el no poder estar allá directamente, y para mí por eso tiene tanto valor que tú siendo allá me digas como que sí, digo. Sí, o sea, metía como mucha investigación detrás por ese cuidado precisamente. Yo creo que a veces cuando uno cuenta sus propias historias, y aquí me voy para donde Laura, que es todo lo contrario mío, que es una historia que viene de ella, y vos lo decís incluso desde la descripción misma del libro, uno sabe ya cómo haces como un espejo con este personaje y con tu propia historia de migración. Pero entonces uno a veces cuando está contando sus propias historias es más laxo con los términos o con los conceptos. Vos sos bastante preciso, tal vez por esa alerta que tenías de no puedo relajarme porque no conozco el espacio. Y en cambio por Nido yo encontraba mucha cercanía, que por momentos yo decía, pero esta pelada es de allá o es de acá. Entonces quería también saber cómo fue el proceso de crear no solo Nidos, sino también Papaya y los otros libros que tienes. Bueno, para comentar antes, cuando estuve leyendo el temario, cuando empecé a leerlo, tuve que leer en voz alta, los globos de texto, porque me costaba mucho como entender cómo hablaban allá, que incluso creo que si uno aterriza, uno dice, no te entiendo qué me estás diciendo. Entonces al leerlo en voz alta, finalmente como que, esto es lo que están diciendo, y pude como continuar la lectura. Me pareció como bien chévere eso. Y me gustó porque un poco cuando me tocó hacer Nido, como tengo personas también de diferentes regiones de Colombia y de diferentes regiones de Venezuela, este fue un ejercicio que hice con la chimenea, que es con los amigos acá en Medellín con los que he hecho historieta. Y era como mostrarles un poco y cómo les sonaba a ellos que sonaban estos personajes, para que no se sintiera como caricaturizado como hablan las personas en la costa o en los Andes, o esta persona, si es de Venezuela, como que qué modismos tiene. Y a mí el lenguaje me gusta mucho, y creo que por eso antes de Nido, que publiqué Cambur y Papaya, era un poco en esa búsqueda, ¿no? ese juego del hablar, y como un poco a través de eso podemos conectar. Entonces, bueno, fue un poco, si bien Nido es es ficción basada en hechos reales, y el personaje tiene muchas cosas mías, por decirlo así, no es una historia autobiográfica. Yo no caminé, por ejemplo, yo no fui caminante, yo trabajé rápido, pero tenía amigos que sí. Entonces, como estaba obsesionada absolutamente con el tema, porque me atravesaba y tenía que vomitarlo, era una cosa que, bueno, toda la investigación que pude hacer fue en pandemia cuando lo hice, y no podía ir hasta a caminar, ¿no? Lo que hacen los caminantes, por ejemplo, estamos encerrados. Pero ahorita hay unos recursos con los que uno puede como hacer la ruta, como bueno, buscar en Google Earth, y simplemente hago la ruta completa y veo cómo son los paisajes, dónde es la casa donde se quedan estos caminantes que ya investigué. Y me pareció importante que, a pesar de que era ficción basada en hechos reales, estos hechos reales anotados en algún lado. Entonces
Por eso al final ahí están como todos este índice, por llamarlo así, como bueno, yo no le voy a decir qué pasó, ¿cierto? Usted tiene el criterio suficiente para buscar la información en base a esto que yo le coloco. Y digo, si quisiera saber si eso realmente pasó o no, bueno, al final. Y otra cosa con las canciones, hay que colocar quiénes las producen, si vas a publicar con editoriales, si no quieren problemas legales. Tremenda nota al pie para los creadores que están aquí. Sí, pues. Quería comentar, mencionaste de la Comisión de la Verdad. Entonces, yo trabajé también en un proyecto con la Comisión de la Verdad, articulado con un actor de cine, no sé si lo conocen, John Narváez, que hizo el papel protagónico de la película de Yo Arroyo. Él trabaja, pues, bueno, él es un activista social y él trabaja mucho con el tema de personas que han sido desplazadas en los Montes de María. Me acuerdo que nos contactó a mí y a un equipo para narrar una historia. Pues, me gusta contar historias, mientras estaba trabajando en la edición de una película que va a hacer. Y aunque él sufrió ahora un tema. Sí, no. Sí. Pero eso es otra película, en Pepe, ¿no? Sí. Pero en este proyecto, pues cuando llegó a nosotros, él quería pues una narración gráfica, una historia basada pues, en todos los testimonios que han tenido familias desplazadas en los Montes de María. Y como lo que comentabas de los acentos, de la manera de hablar, sí cambia, o sea, eso cuando lo comentaste nos sucedió también a nosotros, poder entender cómo eran los diálogos en esta familia, aunque es una historia de ficción, y un pueblo que se inventó, que se llamaba El Silencio. Personas que vivieron la situación de que llegaba la guerrilla y pues, quería desplazarlos y nos contaban las historias a través de videos, cómo narraban esas personas en sus situaciones, aparte que ya teníamos el guión y todo para hacer las viñetas, igual es bastante impactante a la hora de poder representarlo secuencialmente. Pero este trabajo de la narración gráfica, en mi caso, a veces cuando absorbes mucho de eso, esas situaciones es difícil poder manejarlas, en el caso mío es así. Pero con psicólogos y todo hemos podido crear, a ver si logro abrirlo, porque sí me interesa que esto es algo que no ha sido como publicado mucho, pero sí lo publicó la Comisión de la Verdad. Y ya que están hablando del tema, quería como aprovechar para comentarlo. Y para que cerremos la ronda de sus propios procesos creativos, en ese proceso que vos dijiste con todo lo de Cartagena, que me pareció casi que da cuenta de un patrimonio que estás ahí ilustrando, ¿cómo fue pues, la génesis del proyecto? ¿Fue un encargo? ¿De dónde vino como esa idea? Porque sí, me pareció muy particular como que tú fueras por precisamente, sí, uno puede crecer en una ciudad y no sé qué, pero yo por momentos pensé que vos eras arquitecto, porque tenés esta cosa de retratar la ciudad. Bueno, no soy arquitecto, no soy diseñador, pero sí, es que esto que estoy haciendo de Cartagena surge también de la necesidad de poder visibilizar lo que para mí y para muchos cartageneros es nuestra ciudad y no la que se dibuja o la que se presenta ante las redes sociales o ante el mundo en los medios. Yo sé que estoy siendo como muy concreto con algo, pero yo en este caso vivimos, nuestra ciudad está dividida de una manera, es muy compleja, tiene una historia muy fuerte, había nativos, pero también trajeron esclavos, y toda esa función cultural ha sido históricamente relegada por darle prioridad a lo que arquitectónicamente nos han dejado los españoles, que es el centro histórico, y parece que Cartagena solo fuese eso. Entonces nació este proyecto que no solamente lo hago yo, lo hago con mis socias, de poder visibilizar esa representación que realmente somos de la ciudad, de esa ciudad cotidiana que lo hace la gente. Y para ello tenemos en cuenta, hacemos un trabajo etnográfico. Hicimos de hecho hace varios años una exposición que se llama Cartagena Ilustrada a Instantes y Personajes, donde queríamos mostrar esa ciudad que es muy cotidiana, más allá de las murallas.
y ese ejercicio con historiadores nos dimos cuenta pues, que tenemos esa, siempre lo sabía que hemos tenido esa fusión, esa influencia africana, pero parece que el neocolonialismo nos deja verlo. Y hoy en día están cambiando un poco la percepción de la misma ciudad y la representación de la misma. Entonces, todo lo que podamos hacer culturalmente para poder hablar de nuestra ciudad de otros ámbitos, lo hacemos con Cartagena Gráfica, que es el estudio o el colectivo donde manejamos todo esto. Los pueden buscar, es bien bonito. También están vendiendo la fiesta. No, está bien. Bueno, y volviendo a las intersecciones del tema que nos atañe, yo soy guionista y casi todo el tiempo, cuando uno escribe para otros, el director toma el guión y lo que primero hace es un storyboard, casi siempre, pero no siempre. Pero sobre todo cuando uno trabaja para cine, en la televisión pasan las cosas diferentes, pero es como si la palabra no fuera suficiente, la palabra escrita, y se necesitara concretar en este otro proceso que es el storyboard. Hay una intersección muy grande, sin embargo, a partir de mi gusto también por el cómic, por la historieta, yo he visto que hay dos mundos que la gente suele confundir, ¿cierto? Yo quisiera que nos hablaran un poquito de si ustedes conocen este formato del storyboard, qué tan cercano lo sienten a lo que ustedes hacen dentro de sus procesos narrativos, porque la gente suele decir, no, vos que haces dibujitos, vos que haces cómics, vos que haces historietas, ven y haces un storyboard, ¿cierto? Cuando ahí hay otro, digamos que muchas voces autorales convergiendo, y hay también otro objetivo que es un objetivo más de industria, ¿cierto? Quería como hablar un poquito de este formato con el que se encuentran, pero también se desencuentran ambas narrativas. Bueno, pues los encuentros sí son muy evidentes. Una viñeta se parece mucho a un plano. Yo creo que las grandes diferencias es lo que tú haces cuando diagramas la página. Pues en el storyboard tú dices, este plano dura 3 segundos, lo pones al lado. En el cómic, si tú pones una viñeta larga al comienzo, eso se interpreta como un plano más largo que si tienes unas viñetas corticas. Si tú pones viñetas que son largas verticales, eso la gente suele interpretarlo como una cosa vertical, como si es la lectura ahí. Hiciera un tilt. Entonces, digamos que el tiempo e incluso movimientos de cámara tú los puedes sugerir visualmente, que eso no lo hace el storyboard. Pero sí, digamos que sí también son similares, porque tú estás diciendo dónde está la cámara prácticamente con cada viñeta. No sé si Laura y Kike quieren. Bueno, yo no he hecho storyboard, creo. Una vez, para unas ilustraciones que me pidieron que iban a animar, me pidieron que colocara el storyboard de lo que duraba ese video, ¿no? Entonces yo hice como un storyboard, pero dije como que esto es como muy breve, no sé si es así o no, nadie me dijo si estaba bien o mal. Finalmente, como planteé el storyboard, se hizo el video, pero nuevamente no sé, no tengo como experiencia. Ahora, también hay que ver, ¿no? Porque hay relación, pero finalmente también depende el formato en el que uno está planteando la historieta, ¿no? Porque bueno, si tengo un libro, no solamente, o sea, el libro como objeto también, ¿sabes? Funciona de una manera, entonces yo sé que al pasar la página, solo el hecho de pasar la página en la historieta, o sea, yo estoy entregando en la última viñeta una información y luego no sé qué viene, o sea, ese movimiento suma, por ejemplo, a la historia leerla en físico, pero si hice una historieta para un webcómic, ¿sabes? Ya no hay lectura de páginas, sino que es mientras yo desplazo hacia abajo la pantalla. Pero si entonces no, yo lo que publico son viñetas, pero para carruseles tipo Instagram, por poner, ya la cosa es cuadro por cuadro, cuadrado, y mientras hago así con el dedo, entonces, yo no sé. Me parece que dependiendo cómo va a leerse, por lo menos una historieta tiene una forma, dependiendo del lenguaje. El storyboard, yo creo que sí, o sea, funciona, ¿cierto? Uno podría plantear escenarios, cámaras, o sea, y creo que cuando los cómics tienen eso, sí, hay una riqueza también como de, a mí me gusta mucho jugar con las cámaras, llamémoslo las vistas.
intentar hacer de repente un storyboard más largo, ¿no? Para probar y poder ver cómo funciona. Y también de lo que hablabas de que, bueno, cuando tú no le entregas el guión a un director y eso pasa por tantas manos, uno haciendo cómics es como que uno es el guionista, el director, el dibujante, el colorista. Bueno, en esto lo que somos nosotros es cómic de autor, pues entonces es como uno hace todo y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿será que vamos a mostrárselo a más gente para salir un poco de la cabeza de uno? Y por eso creo que cualquiera puede hacer cómics, porque o sea, no necesitas como el papel y el lápiz o la tablet, no necesitarías realmente como una gente, sí está bueno que se lo muestres con la gente, pero con poco puedes hacer muchísimo, ¿no? Como la principal diferencia, creería yo. Yo he trabajado, o sea, me han utilizado como herramienta para representar spots, publicidad, cosas en storyboard, pero técnicamente no siento lo mismo con la narración gráfica del cómic. Pero quería comentar hoy que me hicieron, o sea, bueno, hoy estuve en esta dinámica de Adopta un Autor y la idea era que los chicos narraran una historia de forma cotidiana de ellos, pero que tuviera un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces les digo unas pautas, viñetas, planos, son 2 horas. Y lo que decías tú, lo que acabas de decir, como que no hay que ser dibujante, o sea, saber contar las historias. Y en este caso me pareció interesante cómo los chicos sin tener conocimientos de nada de narración gráfica pudieron narrar esa historia desde cero, sin necesidad de buscar por Google enseguida y en el móvil, voy a hacer la composición de esta manera, este plano, esta manera. Me sorprendió mucho la capacidad que tenemos nosotros de poder narrar historias, así sea con circulitos y cuadritos, pero que los bocadillos del texto dicen algo y cómo poder construirlo. Entonces, creo que están separados para mí el storyboard. Sí, la experiencia en cómo se enfrentan también a la página, ¿no? Sí, a mí me Es impresionó. que estudiar un montón, que la lectura en ti, que Habían algunos que tenían demasiada dificultad para narrar, o sea, para hacerlo, pero lo hicieron como una especie de audiolibro, o sea, como un cómic, pero que tenía audio. Entonces se pusieron, mostraron su trabajo porque le hicieron una cartulina muy grande, 6 viñetas, y le pusieron música a la manera como lo narraban con el móvil. Entonces eran chicos de... una película animada. Sí, interesante. Chicos de primer semestre que no tienen nada que ver con diseño ni con ilustración ni nada, pero me sorprendió y me gustó. Bueno, para cerrar un poquito acá y darle la palabra al público, dentro de esos procesos creativos que, como Laura lo estaba mencionando, en el cine intervienen muchísimas manos, muchísimas personas, y ya si nos vamos a la televisión, eso es un mundo que tiene aún más gente. Normalmente uno, como director o el storyboard o el que sea, viene con un equipo muy grande. Ustedes trabajan muy en solitario, pero hay casos en los que se trabaja como unos escritores, que está la novela ilustrada, ¿cierto? Como que en esos trabajos en solitario que le aplican a la obra de Mario, porque yo vi que vos trabajas con otras personas, ¿cierto? Tenés como un colectivo. Sí. Buen equipo. Cuando les quería preguntar sobre ese proceso de la decisión de trabajar absolutamente todo, porque es que ustedes dibujan, escriben, entonces tienen que estar pendiente que la gráfica, que la narrativa, que la estructura dramática de esta novela o de esta historieta. ¿Por qué la decisión de, bueno, yo puedo con todo? ¿O en qué punto, si es una necesidad, si es un método, si es una decisión consciente o más bien por la precariedad del medio? Yo sé que es difícil de entender, porque uno dice como, yo trabajé en cine, a mí me cuesta mucho manejar muchísima gente, un director de cine tiene una cosa que es como anfitrión de fiesta, que tiene que mantener el interés de la gente, en general en el cine no se le paga mucho, se le paga bien a la gente, entonces hay una cosa muy de motivarlos, de tenerlos motivados. Y a mí me cuesta muchísimo. Entonces yo había dibujado casi toda mi vida y cuando me di cuenta que me resultaba agotador el set, yo dije, pucha, voy a volver a probar. Y me senté. ¿Ya habías escrito guiones o algo así?
yo tenía un guión que inicialmente mi primera novela estaba pensada para hacerse en cine, pero para hacer ciencia ficción en Colombia es imposible. Entonces yo dije, pues bueno, pues si uno se siente y lo dibuja, pues esto se puede hacer, y ya que es tan difícil hacerlo, pues lo voy a hacer. Entonces, eso explica esa decisión tan absurda de claustrarse unos 6 meses, porque en serio es irracional. Es dedicarse, y además la historia te come, es una cosa de que tú estás todo el tiempo pensando en personajes, tú caracterizas, porque como estás el personaje actuando, tú decides dónde va la cámara, decides qué color, entonces estás fotografiando también, Sí, haces vestuario, me parece es mucho trabajo, y en cómic todo significa, es decir, qué tipo de letra usas, qué pincel usas, cómo enmarcas la viñeta, que todo comunica algo. Entonces, ¿por qué habría uno de someterse a semejante carga inhumana? Que yo creo que es completamente inexplicable, y la única explicación es que hay como una obsesión un poco patológica por el control de todos los factores de la narración. Aquí vamos de la obsesión a la necesidad, no sé. Ay, no sé, nunca me habían preguntado eso. Bueno, yo estoy en estos momentos trabajando con 4 chicas. Estamos haciendo un libro, cada uno un capítulo, y hay unas chicas que hicieron un guión. Es la primera vez que estoy haciendo esto. Es muy chévere, ya sé lo que va en cada página, ya sé qué va en cada viñeta, ya lo planteé como me pareció, como que bien. Igual todavía lo estoy dibujando. Pero hay algo, yo no sé si es terapéutico, sea la palabra, no sé. Yo dibujo cómics, o sea, desde que era niña, yo dije, esto es lo que yo amo hacer. Y duré mucho tiempo sin hacerlo. Y cuando llego a Medellín, que dije, voy a hacerlo, yo, o sea, no podía recibir un peso, y de hecho no recibía un peso, pero era tan feliz y tan dichosa haciendo mis cómics. Y que le gustara a la gente ya es como que chévere, pero yo no lo hacía por la gente, lo hacía porque necesitaba sacarme cosas, y creo que lo hago es porque es una forma de entender lo que me está pasando, de quién soy, todas las preguntas que tengo, como, no sé, me gustaba el ejercicio de ver mis cómics de niña, cuando yo estaba más grande y los veía y decía, esta era Laura, esta era... Y yo creo que me quedó eso como gustico. Y bueno, claro, yo cuando digo voy a volver a hacer cómics, yo no pensaba como que quiero hacer cómics de tal tema. Yo solo el proceso de hacer cómics me llenaba como el alma. Y como, no sé, obviamente ser migrante, haber salido de mi país bajo las condiciones de salir, haber dejado mi familia y todo lo que estaba viviendo, digo, yo necesito sacarme esto. Y yo no me imaginaba nunca como armando un equipo, pagándoles no sé qué plata de dónde, para que dibujaran los personajes que yo, no, porque yo sentía que yo parándome a trabajar en mi historieta, también fue en pandemia, estábamos atrapados en la casa, o sea, pero tampoco fue como, ay, voy a organizar el trabajo y vengo del aire, soy el aire, fue como que también, pues por lo menos para la novela gráfica, que es un trabajo súper extenso, porque yo he hecho cosas más cortas y yo, bueno, soy muy rápida trabajando, o sea, esa es la verdad, o sea, podía hacer muchas cosas en simultáneo y cómics cortos. Pero la novela gráfica que ya requiere una planificación, un ritmo mucho más largo, como yo tenía todo tan atragantado, yo necesitaba sacarme todo, yo estaba obsesionada con el tema y yo necesitaba sacarme todo eso, o sea, fue un trabajo de despertar, trabajar, acostarme. Y yo feliz, pero feliz, o sea, de verdad, tú me veías y la locura, claro, cualquiera dice, está loca. Lo que tú dices es verdad, pero en mi caso yo era como, o sea, yo era como la felicidad. Y ojalá me pagaran por hacer eso, ese es mi sueño, que me paguen por De todos los artistas. o sea, entonces también tengo conflicto con la palabra artista, pero eso ya es como personal, porque claro, yo estudié arquitectura, yo trabajo, claro, me pagan por esto, todo tiene que funcionar, y si no se cae el edificio, o sea, pero entonces enfrentarme a esto y que no, yo lo hago porque lo siento, porque es como que, y es cierto, no necesito, es una necesidad, pero entonces como nunca me planteé como un artista, me cuesta mucho decir que soy artista, y puede que sí sea un artista, pero es como que es muy rimbombante, como
plata. O sea, no es como que ay, me está llegando una regalía increíble del libro. No, eso es mentira. Los libros no me y me lo dijo alguien famosísimo, que premio de no sé qué cosa de literatura, que me dobla de edad, y me dijo, Laura, los libros no dan plata. Y yo, no. Entonces, como que, bueno, es para reírse, pero sí, el tema del artista y de todo esto, el sufrimiento, hacer cómic, que me la perdí el sufrimiento, es la dicha. Sí, esa es la respuesta a la pregunta que me han hecho, como todo eso. La dicha, la obsesión, y bueno, Quique sí decide trabajar con más personas, esa decisión. Quería comentar eso, no me da tiempo lo que voy a decir. Me cuesta trabajar en equipo, pero es necesario trabajar en equipo. Es como una especie de coaching, en ese momento que tienen que estar todos animados, sobre todo cuando son proyectos. Ahora estamos trabajando precisamente en un proyecto de narración gráfica con el Museo Histórico de Cartagena. Estamos narrando historias de Blas de Lezo con historiadores. Yo no estoy ilustrando, pero yo estoy encargando un poco de la dirección de arte, paleta de color. Y yo hice la selección de algunos ilustradores de ahí de Cartagena para hacer eso, pero liderar un equipo es difícil. Entonces a veces siento, sabes, que lo hago yo todo y ya está. Tengo ese problema, porque con el cómic controlo lo mío y si no me gusta voy borrando. Ahora que estoy haciendo el ejercicio de mi cómic biográfico, de hecho hice como 20 páginas y las arranqué todas porque no me gusta cómo el ritmo narrativo está, ¿sabes? Pero no es algo que me estoy, o sea, nadie me está esperando para que yo entregue ese trabajo, es algo mío y ya está, pero trabajar en equipo tiene para mí eso, o sea, no me gusta, pero sí es necesario en ese sentido. Para mí es así. En el cine no hay opción. Los que quieran, tengan el pendiente. Bueno, vamos a abrir las preguntas. Por allí el micrófono. Buenas tardes, buenas noches. No, es que me quedó sonando el tema del storyboard, que ninguno lo respondió. Se ve que ninguno ha hecho storyboard. Que la gran diferencia del storyboard con el cómic es que en el storyboard es técnico, tienes que poner el número de plano, qué lente vas a utilizar, un 50, un 60. Lo que importa es la nariz del personaje, si está mirando para allá o mirando para allá. Y no romper el eje nunca. En cambio, tú en el cómic rompes el eje como quieras, porque estás contando la película. En cambio, el storyboard es técnico, tú vas a hacer la película, ¿entiendes? Ya lo que quería decir. Bueno, no siempre se ponen tantos datos técnicos, también depende del estilo del director y de lo que quiera Claro. lograr. Hay directores súper obsesivos que hacen del storyboard su desglose. Yo los odio, porque para eso hay otros documentos, pero sí, es bastante técnico, es una herramienta de hecho de comunicación con el resto de las partes del equipo, con los directores de foto, de vestuario, de arte, pero a veces no es ni siquiera por eso, es porque hay una incapacidad casi que humana de transmitir el imaginario. Entonces, es una herramienta, yo siento que es una herramienta más que técnica de transmisión del imaginario del director, porque está el guión del imaginario de la estructura dramática de la película, pero luego el director tiene unas imágenes de esa película que ya se van a transformar en planos y esa necesidad de cómo yo me estoy imaginando igualarlo a lo que necesito que los 200 personas que van a intervenir en esto se lo imaginen, usan esa herramienta. Entonces hay como muchos estilos. Bueno, veo que van a adaptar, ¿sabes el cómic el que se llama Here, aquí, de Richard Maguire? Lo van a adaptar al cine. Estoy loca por ver esa película, porque quiero ver qué van a hacer. Yo amo ese libro, además, Sí, es preciosidad, objeto hermoso, y la historia es loquísima, pero todo el juego con las viñetas, ¿cómo van a adaptar esto al cine? Entonces, esas Porque cosas. tienen muchísimo presupuesto, pero creo que les vale más. Bueno, vamos con esa otra pregunta que nos dio que hablar una cosita también. Hola. Mi pregunta era como añadiendo un tema más de la conversación, digamos, hablando de temas de literatura propiamente.
estaba pensando, y más específicamente como tiene que ver con lo que narra, ¿cierto? No sé, novela, cuento, crónica, que cuáles creen que pueden ser esas diferencias y similitudes interesantes entre esa creación de la historia, de los personajes, los giros de la trama, o sea, todo lo que implica crear una historia, porque es verdaderamente mi pregunta. Digamos, siendo la literatura algo que habito más habitualmente, y los veo ustedes hablando de novela gráfica, de cómic, y yo digo, pues, pero ellos cómo hacen para construir, a partir de que le dan profundidad a sus personajes, o cómo lo hacen, o cómo se lo piensan, o si hacen uno luego el otro, si hacen los dos, qué pasa, y pues los que quieran responder, pues lo que sepan, no desde lo que imaginen. Pues cómo se construyen personajes, digamos que yo he hecho mano de lo que sea. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando un autor, que es algo que pasa mucho en cómic, pone a sus personajes a decir las ideas que brillantes que tiene el autor sobre el mundo. Entonces, a mí me interesa mucho que los personajes digan quiénes son por lo que dicen y por cómo lo dicen. Y pueden estar hablando burradas, pueden estar diciendo las cosas más, pero ellos, ¿cómo lo están diciendo quiénes son. Y hay miles de maneras de hacerlo. Está obviamente desde cómo se visten, cómo se paran, cómo se cortan el pelo, y están diciendo quiénes son, cómo enfrentan un conflicto, obviamente también lo hacen. Es decir, que hay, incluso tú como autor escoges cómo presentar un personaje, porque te sirve para la historia. Entonces yo tengo un funcionario de la multinacional bananera que entra de noche a una Bogotá completamente fría, es un tipo que casi tiene cara de palo, un tipo casi que tiene la misma expresión, y tú escoges eso porque esa es la función que le vas a dar a ese personaje en tu historia. Entonces hay muchísimos recursos y la idea es como echar mano de lo que sea. Yo, para como añadir algo más, yo siento que yo no escribo tan bien y tampoco dibujo tan bien, pero cuando dibujo y escribo juntos, sale algo súper potente. Yo siento que lo que me falta escribiendo lo puedo completar dibujando. Entonces, por eso es que me encanta ese medio, la historieta, que se le dice cómic, pero es historieta, y novela gráfica también es una historieta, solo que más larga, o sea, pero yo poder narrar con imágenes y texto es lo que es mi salsa. Entonces, me parece un medio más, así como lo es el cine, así como lo es la literatura, y es súper poderoso. O sea, yo siento que hay, así como me han hecho llorar libros de literatura, de poesía, me han hecho llorar cómics como una bebé, y he visto películas que me han hecho llorar también, entonces es un medio más, yo lo veo así. Y hay gente que dibuja y escribe impresionante en simultáneo. Entonces yo creo que es un tema con eso, con la imagen y el texto. Bueno, para cerrar la última pregunta, y ya también nos dicen dónde conseguimos sus libros, antes de que se me olvide decirles. Hola, bueno, me gustaría escuchar, yo soy como un poco cinéfilo también y siempre tengo la curiosidad de escuchar nombres nuevos, sea de películas o de directores, que hayan influido en sus estilos. No conocía, es decir, te conocía como referencia, pero no había visto tu trabajo. El libro me parece que está impresionante. Y que de pronto películas o directores relacionen con sus estilos o con su manera de narrar y que les haya marcado por curiosidad. De hecho, Mario tiene un blog con un montón de películas sin acabar, se llama, ¿no? Búsquenlo, que está súper bueno. Y tiene acá, ¿sabes? A Fellini. Sí, ese es un proyecto, se llama Los Aviones Hundidos, porque Fellini hizo un cómic, hizo varios cómics con películas que no pudo hacer. Entonces él tiene uno que es sobre Castaneda, el místico mexicano, tiene uno, bueno, tiene uno que ocurre en Italia, y él lo que hacía era que esta película no la pude hacer, entonces llamaba Manara, que es un gran dibujante de cómics, y hacían un cómic con esas películas. Y él en una de esas películas, en uno de sus cómics, pinta los proyectos que no pudo hacer como aviones hundidos en el mar. Uno de ellos Mandrake, por ejemplo, tratas con Mandrake. Entonces, a partir de ahí, hice una serie de cómics que narran detrás de cámaras de películas que nos llegaron a terminar, que es como también parte de una obsesión por el vacío, por lo que no queda no dicho. Ahí está la lista de los
que a mí personalmente más me gustan. ¿Cómo se llama? Se llaman Los Se llama- Amigos Unidos. O sea, Es muy como un bueno. blogger. Sí, está como si que ya nadie usa Blogger. Volvió. Está súper, yo esta semana lo estuve viendo y tiene un gran acervo cinematográfico, Mario, con ese blog. Gracias. Y en particular con La Buena Sombra, yo bebí mucho de Jackson Diaz, que es un director francés que a mí me gusta mucho, y para mí es uno de los mejores directores vivos en este momento. Y hay muchos, yo creo que detalles que yo mismo no me he dado cuenta. Alguna gente dice que ese personaje, el hermanito del personaje principal, está viviendo mucho la infancia de Iván de Tarkovsky, por ejemplo. Es hermosísimo ese Y que yo adoro la infancia de Iván. Y hay mucho, obviamente, de cine negro. Yo creo que sobre todo en cómo, dónde ponen la luz y dónde ponen la sombra, cómo arma el cuadro y cómo compongo las viñetas. Yo creo que estoy bebiendo mucho, no solamente del cine negro. El cine negro es hijo del expresionismo alemán, ¿no? Entonces, yo creo que no es casual que me haya influenciado tanto Mark Mignola, que es lo que hace Hellboy, porque Hellboy es el que hace este terror. Yo creo que en general, en cómo está contada esta historia gráficamente, yo veo mucho del cine de terror. Muchas gracias. Ay, yo no sé nada de cine, soy la cosa más mainstream de la vida. Yo también. De hecho, viendo qué me gustaba, a mí me gustan mucho como los thrillers, o sea, como las películas de thriller, de suspenso y los melodramas así. Entonces, de hecho, fuera de Nido y fuera de las publicaciones, en algunas historietas que he hecho cortas para revistas, me gusta como contar algo como tipo las de Kubrick, como de repente de Shining, eso me gusta así. Pero todo eso es muy mainstream, no tengo como ningún. Y bueno, obviamente estoy súper influenciada por todo lo que me consumía en los 90, con las series animadas, obviamente. Y creo que un poco de repente el estilo va por ahí, creería yo. Más como por las cosas animadas que por el cine. Sí, yo también tengo 90 con las cosas animadas. Pero yo en mainstream, perdona que me esté metido así, pero pienso que en mainstream, pero no sé, a mí me gusta que sea ver su trabajo de Wes Anderson, por ejemplo. Y me encanta. No es que lo aplique en la narración gráfica, pero me parece que me influencia mucho en ese sentido. Wes Anderson, lo único. Quiero hacer una anotación, y es que a pesar de que Laura dice no he visto mucho cine, Yo he visto mucho cine, pero soy muy mala en cosas directas. eso es diferente. Porque Y me su encantaría obra- como que mi obra. Porque es súper cinematográfico. No sé, yo Su obra sí refleja un conocimiento, bueno, para los que lo puedan leer, a mí me parece que ella hace grandes cosas sobre el timing, o sea, es un narrador que está completamente en control de a qué velocidad cuenta su historia, dónde hace las pausas. Yo creo que no es casual que tenga tanto impacto emocional tu obra. A mí me sorprendía mucho cuando ella se presentó en Bucaramanga, pensé que ella siempre llora. Pero eso, bueno, primero que complicado, pero como autor, que mire. Mira, otra vas a hacer Yo llorar. amo las películas que son así trágicas, de drama, las amo, son las que más me gusta ver también. A mí también me parece que eso es muy importante, lo del timing, porque hay algo que a mí de la novela gráfica a veces me desconecta, es que siempre pasan como demasiadas cosas muy rápido. Es como que pasa la página y ya el personaje está en otra cosa, en otro problema. Y yo sentía como que tu personaje estaba viviendo, o sea, tenía la pausa necesaria para sentir, entonces también a uno como audiencia le da la pausa, le da el timing, y eso refleja también un poco, tal vez inconscientemente, ese conocimiento. Yo sé que hay demasiado inconscientemente, o sea, porque es claramente, yo soy una genia mentira, yo y me encanta ver de todo, además, como que puedo ver un musical, puedo ver terror y me encanta. Entonces por eso me cuesta mucho también hablar de un género en específico, porque me
Bueno, para Nido también lo pueden encontrar en verdad en la librería que más les guste. Aquí en Fiesta del Libro están los stands de Planeta. Y bueno, Planeta lo tiene con 10% de descuento. Si les interesa. Y bueno, ya, eso. Y yo le voy a decir, en noviembre, nosotros como colectivo Cartagena Gráfica vamos a lanzar una publicación. Es un libro ilustrado que se llama Cartagena Niña, Estrategia y Personajes, donde van a ver un recopilatorio de toda la actividad cultural que hemos hecho. Es un libro ilustrado que narra todas las situaciones cotidianas que tiene Cartagena. De momento lo van a conseguir en la web cartagenagrafica.com. Ahí tenemos un e-commerce y pueden hacer, pero eso, si miran las redes sociales ya verán que vamos a hacer un lanzamiento en noviembre, que es el mes de la independencia de la ciudad. Entonces vamos a... Y de paso aprovecho aquí, veo que hay suficientes personas que traen un detallito para las personas que estuvieron aquí, alcance. Ya para ustedes tengo aquí un par, comparten allí, un recuerdito. Y bueno, si tienen la oportunidad de ir a Cartagena, ya. No sé cómo repartirlo ahora, pero cuando acabe si quieren se acercan o... Sí. Sí, lo que alcance. Bueno,